tiene un poco manejando su simulador, ¿verdad? Les voy a mostrar, por ejemplo, una práctica del compañero Abraham Chavarín, ¿sí? Pues la práctica se ve bien, si se fijan, aquí tenemos un recortador de media onda, se ve bien. Aquí, compañero, si se fija, tiene 50 Hz. ¿Cuánto sería el inverso de 50 Hz? ¿Alguien me puede decir? El inverso de 50 Hz. 1/50. Sí, exactamente. ¿Cuánto da? 20 milisegundos, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Ok, entonces si te fijas, aquí nada más para que observen, hay que ajustar el vertical y el horizontal. Entonces, si ustedes, el compañero tiene el valor del generador como entre 8, ¿verdad? Aquí vemos que anda como entre 8. Pero ¿qué es lo que sucede en X? En X no lo ajustó, le puso segundos. Entonces aquí en los ajustes en el horizontal le debió de haber puesto milisegundos. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Muchachos, ¿sí me escucharon? Sí, profe. Y entonces la forma de onda se pudo haber visto mejor y no hubiera pasado lo que sucedió aquí. Vean esto, que es un amontonadero de ondas y pues ahora sí que no se sabe ni qué onda, ¿no? ¿Sí? Entonces el ajuste se lo tenemos que hacer en el horizontal y en el vertical, ¿sí? Para poder observar la forma de onda. Miren, observen cómo todas las formas de onda están unidas y no podemos apreciarla, ¿vale? Entonces hay que ajustar aquí para poder observar de una mejor manera la forma de onda, ¿ok? Alguien que haya obtenido una mejor forma de onda de la que ya haya mandado. A ver, voy a ver a Nazaret. Voy a ver a Nazaret y les voy a mostrar a ver si Nazaret sí logró ese objetivo. Bueno, pues más o menos ahí Nazaret, pues más o menos ahí Nazaret pudo obtener ¿cómo se llama? El rizado que estamos buscando. Me voy otra vez a compartir la pantalla. ¿Vale? Entonces ahí, por ejemplo, el compañero Nazaret, pues ahí más o menos obtuvo la forma de onda que se está pidiendo, si se fijan. Pudo haber hecho unos mejores ajustes, ¿no? O sea, aquí la idea es que, pues bueno, apenas van iniciando con el graficador, pero es que la idea es que veamos la forma de onda como debe de ser, que sería de rectificada, ¿no? Y acá, si se fijan, pues el compañero puso la forma de onda ya con el filtraje, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces vamos a ver a alguien más de los compañeros. Vamos a ver a Juan de Dios. ¿Sí? Vamos a ver si el compañero, ¿no? Entonces nada más esa como observación. ¿Sí? Hay que hacer los ajustes. Miren, por ejemplo, aquí, bueno, esta se ve más o menos bien. Esta se ve muy bien, miren. Hay que hacer los ajustes aquí. ¿Sí? Se fijan, ahí viene el recorte de media onda. Esta está muy pegada, hay que ajustar el horizontal para que se pueda ver mejor. Pues, pues aquí está, miren. ¿Sí? Aquí se ve también, ya se ve mejor, ¿sí? Se aprecia el recorte de onda completa. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, muchachos? Profe, Sí. entonces, ¿cree que nos pueda decir usted cómo modificarlo en X para que se vea mejor? En X, me voy a desconectar. Este es Juan de Dios. ¿Estás conectado, Juan de Dios? Juan de Dios. Sí, maestro. ¿Tienes ese circuito para que se los muestres a los compañeros? Sí. Me voy a desconectar y muéstraselos, ¿no? Para que los compañeros puedan ver el circuito. ¿Sí? Permítame, por favor. Sí, no te preocupes. Ahí tú nos avisas. Ya nomás nos compartes para ver que los compañeros vean.
es que les comento porque varios de sus prácticas las estuve viendo y muchos no se ve la forma de onda, ¿no? La idea es que ustedes puedan apreciar la rectificación, ¿no? ¿Listo, Juan de Dios, o todavía no? Está cargando el programa. Muy bien. Nomás hay que esperar al compañero, nada más que... Ya lo tengo, profe, comparto pantalla. Sí, comparte pantalla y pones esa graficación para que lo puedan ver los compañeros, ¿no? ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. ¿En X cuánto le pusiste, Juan de Dios? ¿En X cuánto le pusiste? Ah, ya. Muy bien. Ponle, ¿le pusiste milisegundos? No, le puse segundos. O es que ponle milisegundos. Ahí en la gráfica, ok. Le pusiste milisegundos, ok. Y luego vete al mínimo y borra todo. A ver, vete al mínimo y borra todo y ponle 0.1 y luego abajo ponle 100. Abajo ponle 100. A ver si ya se grafica mejor. Ahí está. Miren. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Muchachos? No, profe, ninguna. No, todo bien. Hagan de cuenta que se va a agarrar graficando y de pronto va a dejar de graficar, ¿verdad? Pero esos son el tipo, de pronto ahí ya dejó de graficar. Pero son los tipos de... Sí, es que si no se ve hay que irle moviendo ahí a la horizontal y al vertical, ¿no? Sí. Pon el punto de graficación en arriba del generador, compañero. Vete a la línea de voltaje, y dale clic acá donde dice voltaje, arriba, acá, donde sacas la línea de voltaje, acá donde dice arriba, a la izquierda, hasta arriba, a la izquierda, no, de la izquierda, bueno, donde dice voltaje, acá donde dice voltaje, del otro lado, hasta arriba donde dice voltaje. ¿Dónde? Ahí donde dice voltaje, ya ves que está la línea roja, está la línea, donde sale la línea roja, ahí dale clic. Arriba en voltaje, del otro extremo, donde dice voltaje, ahí donde estás, del otro lado, dice voltaje. Bueno, haz de cuenta que al que vas a medir va a ser arriba del generador, pues, para que me entiendas, arriba del generador. Desconecta el del resistor y ahora conéctalo arriba del generador. Ah, ya. Pero eso lo haces desde acá. Ándale, ahora ponlo arriba del generador. Ahora el vertical, si te fijas, tienes positivo y negativo. Vete al vertical y ponle menos 10 y menos 15, ¿verdad? Bueno, ponle más 15 y menos 15 para que se vea completo. En el Y. Pero ponle el signo menos, ponle el signo menos. El mínimo, ponle menos 15. Ahí está. Ok, ahora vete al X. Y en el X ponle milisegundos. ¿Ya está en milisegundos? Sí, ¿verdad? Sí. Y otra vez vuélvele a poner de 0.1 a 100.
De 0.1 a 100. Ajá. Ahí está. Entonces, se fijan, tuvimos que ajustar el horizontal y el vertical para poder apreciar la forma de onda. Y eso es lo que deberíamos de haber estado haciendo. Por eso en sus formas de onda se me era muy complejo. De hecho, creo que en la semana pasada sí les hice esas modificaciones, ¿no? En la práctica, no me acuerdo si se los puse. Pero sí se me hacía importante nada más que vieran qué es lo que teníamos que ver. Ahora muévela otra vez a la resistencia. Vuelve a medir la resistencia. ¿Sí? Y otra vez ponle graficar de 0 a 100. Sí. Pues hubieras dejado negativo abajo también, para que se viera que el semiciclo lo está cortando. Y en X, ponle en X de 0 a 100. En X de 0 a 100. De 0 a 100. Ok, hasta ahí alguna pregunta, muchachos. Ahí está la rectificación de onda completa, de tipo puente. ¿Alguna duda, muchachos? Abraham, Andrea, Jimena, no sé quién más de las chicas está, Michelle, Fernando. Profe, tengo solo una duda rápida. Sí. Entonces, mientras se vea la onda, no importa si está en segundos o en milisegundos, o sea, con que se vea bien se vea claramente la onda. O sea, imagínate que no es lo mismo que sean 20 Hz a que sean 20 kHz. ¿Estás de acuerdo, verdad? Sí. Entonces tienes que ajustar el horizontal, decirle no, milisegundos. Ah, no, están kilohertz. Ah, no, voy a ver microsegundos. No lo vas a ver. Si le pones un kilohertz, ahí se va a ver una montonadera, una raya, ¿no? Gordota. Dice, pues yo no veo nada. No, pues es que no estás haciendo los ajustes. ¿Sí? Está bien, gracias. Ok, bueno, nada más se los quería porque les digo, estuve revisando varias de sus actividades y sí, pues creo que sí era recomendable que viéramos esta parte. Pues ya hasta ahí, Juan de Dios, ya estuvo. Sí. Ok, profe. Muy bien. Ok, entonces nada más se los dejo para que lo vuelvan a simular, ¿verdad? Y vuelvan ¿Por qué les digo esto? Porque sigue la segunda parte. ¿En qué nos quedamos la semana pasada? Nos quedamos aquí. Nos quedamos en el factor de rizo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ahora en su práctica? En su práctica tienen el puente, ahora le van a poner un capacitor. ¿Y qué es lo que queremos ver? Fíjense bien, ahora lo que queremos ver es esto, el rizado. Es esto, el rizado, ¿vale? Entonces, a ver, Juan de Dios, si quieres, ponle el capacitor de 1000 microfaradios a tu circuito y nos muestras cómo da la línea, pero ya hasta el final de la clase. ¿Sí? Pero esa va a ser la práctica. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a ver? Ahora ya no vamos a ver esto, ¿vale? Ya no vamos a ver esto. Ya no vamos a ver, ya vimos. Ahora le vamos a agregar el filtro y quiero ver este rizado que va a ser bien pequeñito. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Qué es lo que sigue en su práctica? Muchachos. Profe, entonces vamos a usar la misma práctica, nada más que vamos a poner ahora el rizo A. Ahora van a obtener estas dos cosas. Van a obtener esto. Lo van a hacer igual para el de media onda, para el de media onda y para el de onda, para el rectificador de media onda y para el rectificador de onda completa. ¿Y ahora qué le van a agregar? Le van a agregar el capacitor y otra vez van a graficar y ahora queremos ver esto. En el de media onda sí se va a notar, en el de tipo puente se va a ver muy chiquito. Pero eso es lo que queremos ver. Y entonces hay que ajustar, pues para poderlo ver. ¿Ok? Bueno, entonces aquí nos quedamos, ¿no? Entonces ya les adelanto cuál va a ser la práctica. ¿Sale? Entonces, pues vamos a continuar. Entonces, si se fijan, pues esto ya parece corriente directa, ¿no? Esto ya parece corriente directa, ya se ve, todavía tenemos unas pequeñas ondulaciones, ¿no? Hicimos el cálculo para determinar el factor de rizo, el rizado, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero ver? El rizado, es decir, cuánto ese es el rizado, es lo que ustedes van a ver en su práctica, agregándole el filtro. ¿Qué sigue? Sigue el regulador.
Este es el elemento que se va a encargar de darle la forma de onda final, que es ya de una línea, ¿sí? De una línea, ¿sí? Pero ¿de cuánto valor? Ah, pues resulta que el regulador de voltaje, es el que va a determinar ya la forma de onda final, que es unidireccional y que ya no va a tener rizo, ¿sí? Ya el rizo se lo va a llevar y va a decir yo una línea, pero ¿de cuánto? ¿Sí? Ah, pues el regulador de voltaje ya vienen diseñados para que puedan a su salida proporcionar diferentes niveles de tensión, ¿sale? Ahorita vamos a ver cuáles son los niveles de tensión y por eso se le llama regulador. ¿Por qué? Porque dice, voy a regular el voltaje de salida a cierto valor, ¿sí? ¿A cuánto valor? Existen diferentes reguladores, ¿no? ¿Sí? Entonces, los reguladores, ¿qué son? Los reguladores son circuitos integrados, encapsulados, ¿sí? Que bueno, en muchos aparatos vienen de una manera, ¿no? Porque luego de pronto vienen para que quepan en la tarjeta, ¿no? Eso ya es de fábrica, pero nosotros los reguladores los podemos comprar. Entonces vamos a Steren, vamos ahí a las diferentes tienditas de electrónica y podemos comprar los reguladores. Incluso los podemos pedir por internet y ¿sabes qué? Quiero un regulador de 12, uno de 8, quiero uno de 10, quiero uno de 15. Y entonces esos ya vienen diseñados con esos voltajes, ¿sí? Es como quien dice, estos son los voltajes que son los, por así decirlo, los más utilizados, ¿no? ¿Sí? Y esos son reguladores de salida fija, ¿sí? Son reguladores de salida fija, ¿sí? Entonces, ¿qué son los reguladores? Nosotros vemos una pastilla, un circuito, pero dentro de ellos vienen una gran cantidad de elementos internos, ¿sí? Que pues le permiten hacer esa función, ¿no? La de regular, ¿no? El regulador dentro de sus características tiene tres terminales, entonces que si nosotros lo vemos, tiene tres patitas, ¿sí? Una pata de entrada, una de salida y una de referencia o de ajuste, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo se ven esos reguladores, ¿no? Entonces, un regulador de voltaje, ¿sí? Es entonces el que nos va a determinar los voltajes de salida fijos, ¿sí? Que se requieren para que con ese voltaje podamos alimentar pues la circuitería eléctrica y electrónica que requerimos, ¿no? ¿Okay? Y entonces, ya cuando le agregamos a todas estas etapas que ya vimos, hasta el filtro, le agregamos el regulador, pues entonces ya se convierte en una fuente de alimentación básica con los elementos necesarios para poder hacer la conversión de alterna a directa, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ahora sí, si vemos la forma de onda después del regulador, vamos a ver una línea recta. ¿Sí? Ok, el regulador va acompañado de los filtros, ¿sí? El regulador va acompañado de los filtros. Si no le ponen filtro, ¿sí? El regulador no va a hacer bien su función, ¿sí? Entonces, previamente lleva el filtro, ¿sí? Que el filtro nos va a dejar el voltaje de rizo pico-pico, que ya vimos que es esa pequeña variación, ¿sí? Y luego sigue el regulador y luego por lo general a la salida del regulador se le agrega un capacitor que se le llama capacitor de salida, que por lo general es de un valor pequeño, de entre 0.1 microfaradio y 1 microfaradio, ¿no? Y está conectado a la salida, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que nuestro regulador por lo general va acompañado de dos capacitores, uno de entrada y un capacitor de salida. Y esos capacitores, ¿qué hacen? Pues le ayudan a que ya ahora sí mi salida sea completamente una línea unidireccional del voltaje a lo que el valor del regulador, en este caso, colocamos, ¿no? ¿Sí? ¿Y eso cómo queda? Pues queda como eso que les estoy diciendo, ¿no? ¿Sí? Entonces vean todas las etapas que vimos, ¿sí? Tenemos la red eléctrica y luego tenemos el transformador y dice, ¿sabes qué? Yo bajo el voltaje, ¿sí? Y luego, después de que ya lo bajé a un voltaje más adecuado, ¿sí?
lo rectificamos con un tipo puente y luego ya vimos ahorita Juan de Dios ya nos dijo, mira, así queda rectificado. Y luego después sigue el filtro, que es lo que van ahorita a graficar de práctica, ¿sí? Y luego ya vimos, bueno, todavía hay fluctuación, y luego sigue el regulador. ¿Y qué creen? Que el regulador dice, mira, tú ya, así ya se tiene que ver, así como una línea. ¿De cuánto? Pues dependiendo del valor del regulador. Y entonces viene esta parte que les decía, esta ya es mi salida. Fíjense cuánto dice, 5 volts. Y 5 volts es un voltaje muy utilizado. Es un voltaje muy utilizado. El regulador, como les comentaba, va acompañado de 2 capacitores, ¿sí? Un capacitor de entrada que por lo general es de un valor alto y un capacitor de salida que ya vimos que puede ser de 1 o de 0.1 microfaradio, ¿sí? Este es de tipo electrolítico y este puede ser electrolítico o cerámico, ¿no? Que esos que parecen como que dicen que el tipo luneto. ¿Ok? Ahora sí, ¿alguna pregunta, muchachos? Entonces, ¿cuánto debe de valer? Esta línea debe de valer 5 volts. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, muchachos? Muchachos. No, profe, ninguna. Ok. ¿Y muchachas? Muchachas, ¿me escuchan? No hay dudas, profe. ¿No? Muy bien. ¿Alguna duda, compañera, con qué es lo que vas a graficar? El filtro, ¿verdad? ¿Sí me escuchaste? Ok. Y entonces, bueno, aquí me dice 5 volts, pero ¿cómo sé que es de 5? Bueno, pues resulta que los reguladores ya vienen diseñados, ¿no? Y entonces yo puedo decir, quiero un regulador que dé 5, quiero un regulador de 10, quiero un regulador que me proporcione 15. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, se hace porque ya vienen de fábrica diseñados y entonces encontramos que los reguladores ya el fabricante dice, ¿sabes qué? Tenemos reguladores que se le llama la familia del 78, ¿del 78 qué? Se le llama la familia del 78XX y la familia del 79XX. ¿Y qué significa? Bueno, dice, mira, los de 78 son reguladores positivos, ¿sí? Y los de 79 son reguladores negativos. ¿Y qué significan las X? Bueno, las X es el número del voltaje que va a proporcionar el regulador. Por ejemplo, 7805 me dice, es un regulador positivo porque es 78 y los otros dos números me dicen, es un regulador que proporciona salida de 5 volts. ¿Ok? Y entonces me voy de este lado. Pero ¿qué creen? Que así como hay positivo, también hay negativo. Entonces me dice, ok, es que yo quiero un voltaje negativo de 5. Pues entonces compra el 7905 y entonces tenemos los dos reguladores, tanto el positivo, ¿sí? Este sería el positivo y este sería el regulador negativo. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se identifican? Con los números, ¿sí? Y aquí están, miren, 78 es tensión positiva y 79 es la tensión negativa, ¿no? ¿Sí? Las dos cifras corresponden al voltaje de salida, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes dicen, ok, quiero un voltaje de 12, pues voy y les digo, me das y de hecho así se pide, llegan y le dicen ahí en me das un 7812, ellos ya saben, es un regulador con salida de 12. ¿Por qué? Pues porque voy a hacer este circuito. Voy a hacer este circuito y quiero que a mi salida me dé 12. ¿Por qué? Pues porque esos 12 volts los voy a ocupar para alimentar una electrónica o una tarjeta de algún circuito. ¿Sí? Esto que vemos aquí es una fuente básica con voltaje fijo. Fuente básica con voltaje fijo. Entonces, aquí yo le puedo poner uno de 5, me da el de 5. Uno del 12 me da 12. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿No? ¿Ok? Y entonces,
¿De qué tipos existen? ¿Sí? Entonces, nosotros podemos diseñar una fuente básica del voltaje que nosotros requiramos, ¿no? ¿Sí? Podemos realizar fuentes de alimentación fijas, ¿sí? También las podemos hacer regulables. ¿Sí? ¿Por qué? Porque imagínense que yo quisiera una fuente variable y quisiera 9.3 volts. Pues eso, ese regulador no existe, dicen. Aquí lo que más bien te conviene es comprar un regulador variable. ¿Sí? Y ese regulador variable, pues se coloca aquí. Y se le pone un potenciómetro que de alguna manera te permite hacer el ajuste. Entonces, ¿qué pongo aquí? Aquí pongo un multímetro y yo hago el ajuste y con el multímetro veo, bueno, yo quiero 9.3 volts. Ah, bueno, pues entonces muévele al pot y ya cuando tengas aquí el voltaje que tú deseas, que por cierto no hay regulador fijo, entonces pues ambos reguladores fijos y variables se combinan en una fuente que pues bueno ya viene diseñada. De hecho nosotros ahí en el laboratorio de electricidad y electrónica tenemos estos aparatos que son las fuentes de voltaje, ¿no? Y esas fuentes de voltaje tienen salidas de voltaje fijas, específicamente de 12 y de 5, y tienen una salida variable. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo necesito 7 volts. Es que yo quiero 7 volts para mi circuito que voy a alimentar. Ah, pero ¿qué crees que no hay regulador? Ah, bueno, pues tengo la variable, ¿sí? Lo ajusto con el multímetro. Ah, ya tengo 7 y entonces ahora sí, pues, alimento con ese voltaje, pues el circuito que yo estoy considerando, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y por qué entonces hay variables? Pues resulta que actualmente pues existen reguladores de 5, de 6, de 8, de 12, de 15, de 18, de 20 y de 24. ¿Vale? Entonces, si se fijan, esos son como que los voltajes que dicen, mira, esos son los voltajes que muy probablemente puedes utilizar comunes, ¿sí? Pero si tú quisieras 13, que no existe, pues entonces utiliza un regulador variable y ajusta al valor que tú deseas, ¿no? Hay algo que se le llama data sheet, o sea, el fabricante proporciona información de los circuitos, ¿no? Por ejemplo, como el encapsulado, ¿no? El encapsulado es muy importante y aquí está, miren, ese es el encapsulado. Entonces, por la parte de enfrente, vemos el número y vemos, es positivo y es de 5. Así cuando lo compremos, pues nos damos cuenta de que, ¿sabes qué? Me lo diste mal. No es 78, 79, o no es 5, es 12. Sí, pero aquí enfrente puedo leer perfectamente qué regulador estoy adquiriendo. Tiene 3 patitas, patita 1, 2 y 3, y dice una patita es entrada, una patita es salida y una patita es la referencia, ¿sí? Y si se fijan, esas 3 patitas están aquí, miren. Esta patita es la entrada, dice, a la entrada va lo que sale el voltaje con el rizado. El rizado entra a la pata de entrada, la de referencia a la referencia y la salida va al capacitor de salida y sobre esto tengo mi voltaje de salida, ¿no? Igual para el 79 hay algo muy importante que no se han dado cuenta, pero si se fijan, el 78 y el 79 tienen las mismas patas, entrada, referencia y salida, pero no tienen el mismo orden. Fíjense cómo aquí es entrada, ground y salida, y acá no, es ground, entrada y salida. Y entonces, pues, ¿cómo se ven físicamente? Pues vamos a buscarlo, ¿no? Vamos a ponerle aquí, reguladores, ¿sí? Y le vamos a poner familia 78, X y 79. Y ahí están, miren. Ahí están los reguladores físicamente. ¿Sí? Ahí están los reguladores físicamente, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pues, vemos cosas como, por ejemplo, los reguladores tienen una capacidad de corriente, ¿no? Imagínense que ustedes arman este circuito como una fuente de alimentación. Pues su circuito tiene una capacidad para proporcionar corriente, ¿no? Cuando la corriente es mucha, bueno, no mucha, sino que
Pues sí, cuando la corriente es considerable, estos circuitos, los reguladores se calientan. ¿Sí? Y entonces por eso tienen esto. ¿Sí? Si ustedes lo voltean por atrás, parece como una planchita. Entonces, estos se calientan. ¿Sí? Cuando la corriente es baja, pues no hay problema, pero cuando la corriente ya es considerable, hay que ponerle aquí un disipador. ¿Sí? Pues eso que se le pega aquí, pues propiamente le ayuda a ir, pues liberando, ¿verdad?, ese calor que se genera en el regulador. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Y otra cosa muy importante es el encapsulado. Vean, este es el encapsulado que nosotros podemos comprar. Estos son los que así los podemos comprar. Hay otros encapsulados, como el que me brinqué ahorita. Miren, aquí está lo que les decía, miren. Esto, aquí se le pone un disipador y todo el calor que se genera, el disipador le ayuda a poder liberar ese calor. ¿Sí? Por aquí había visto otro, vamos a ponerle reguladores de voltaje, vamos a ponerle encapsulados. Y fíjense, hay diferentes encapsulados. Miren, el de corcholata, ¿sí? Este es el de corcholata. ¿Sí? Está los juegos. Aquí está otro, miren. ¿Sí? Por eso les decía que a veces hay circuitos, en equipos, aparatos que vemos y dicen, no, pues están bien delgaditos. ¿Por qué están bien delgaditos? Pues porque no le pusieron el otro encapsulado, le pusieron de estos de implante. ¿Sí? Entonces, pues le tumban las patotas, miren. Vean ¿sí? Y vean o sea, la diferencia. Y vean estos por lo general soportan más corriente. Por eso hay diferentes encapsulados, ¿verdad? Miren, estos soportan más. ¿Sí? Y aquí están los encapsulados, miren. Aquí están, miren. Este es uno, este es otro, este es otro, este es otro. Bueno, hay varias opciones. ¿Sí? Okay. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿No? ¿Muchachos? ¿No? No, profe. ¿No? ¿Y esto dónde se pone? Se pone aquí, ¿no? ¿Sí? Esto directamente se pone aquí. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No, profe. Ok, vamos a continuar entonces. Déjame abrir la continuación. Y entonces con esta parte, pues terminamos, ¿no? Esto de lo que viene siendo, pues las diferentes etapas que le sucede a la forma por la que pasa la forma de onda, que es la conversión de la alterna directa, ¿no? ¿Sí? Hay muchos aparatos que utilizan corriente directa, ¿no? Entonces, pues ya vimos, ¿no?, que la energía eléctrica que nosotros utilizamos y que llega a nuestras casas, a los comercios, a la industria, pues es del tipo alterno. Entonces, ¿qué significa? Que debe de haber algo que convierta la alterna en directa, ¿no? Lo que nosotros estamos sabiendo lo que nosotros acabamos de ver ahorita es una manera. ¿Y por qué lo mencionamos? ¿Por qué? Pues porque utilizamos el diodo, ¿sí? O sea, vimos todo esto porque el diodo, si se fijan, el diodo ya, con solo un diodo ya convertimos la alterna en directa, que es el recortador de media onda. Y ya tenemos directa, ¿no? ¿Sí? Entonces, le agregamos otras cosas como el transformador, la etapa de filtrado. Tenemos el recortador tipo puente, que pues ya vimos, ¿no? Que, sí, entonces, y así, ¿no? Pues todas estas etapas. Hay algunos que utilizan regulador, unas fuentes, otras utilizan otro diodo que por cierto se le llama el diodo Zener, ¿sí? O diodo que también podemos comprar, ¿sí? Me voy a regresar otra vez a la diapositiva de la fuente, ¿sí? Si aquí no le pongo regulador, le pongo algo que se le llama diodo Zener. Y ese diodo Zener ya viene también de diferentes valores. Y entonces, ¿qué es lo que voy a obtener acá? Un voltaje fijo. ¿Vale?
Esa es otra manera de obtener corriente directa, ¿no? Después del filtrado pongo un diodo Zener y obtengo eso, ¿no? Y entonces, ya después revisando esta manera que vimos, entonces habríamos que ver cómo funciona el cargador de la computadora, por ejemplo, ¿no? El cargador lo conectamos al toma corriente y saca, ahí en el cargador podemos ver cuánto voltaje, ¿no? Puedo tomar un multímetro y medirlo a ver si es cierto que da eso. Pues sí, puede que sea muy exacto, ¿no? Pero a ver, bueno, ¿cómo hace la conversión de alterna directa al cargador? Para que mi computadora tenga voltaje de corriente directa, pues otra vez, ¿no? Unidireccional y continuo. Ni modo que, se fue poquito. Bueno, ya llegó otra vez. No. Debe de ser constante, ¿no? Porque la computadora no se puede quedar con un voltaje o inclusive con un voltaje más abajo, ¿no? Imagínense que su computadora diga 18 y dé 17, dice, no, pues no manches, me falta un voltio. ¿Sí? O que, no, es que le voy a poner otro cargador y es de 20, ¿no? Por eso no se ha fijado que no podemos poner cargadores de otras marcas, ¿no? ¿Sí? Pero hay cargadores universales, ¿no? Que más o menos dicen, bueno, mi compu usa como 18, pues mira, más o menos. Entonces, esa es otra opción, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que acabamos de ver es propiamente lo que tendría una fuente de voltaje de alimentación, con los elementos básicos necesarios, ¿sí? Para proporcionar un voltaje, ya sea fijo o agregándole un regulador variable, pues en este caso poder obtener un voltaje variable. Okay. Vamos a continuar viendo otras aplicaciones del diodo, ¿no? Que de hecho están relacionadas con esto que ya estuvimos viendo de los recortadores, ¿no? Y que pues de hecho aquí está, ¿no? Otra de las aplicaciones de diodos son los recortadores, ¿no? Entonces los diodos se utilizan en circuitos que se les conoce como limitadores, es decir, limito o recorto, ¿sí? Entonces el diodo es otra aplicación, limito o recorto. ¿Qué voy a limitar o qué voy a recortar? Pues una forma de onda, ya vimos, ¿sí? Pero nada más puede recortar las formas de onda sinusoidales, ¿no? Puede recortar formas de onda de otro tipo, como de qué tipo, puede recortar cuadradas, triangulares, diente de sierra, ¿sí? Hay diferentes tipos de formas de onda, ¿no? Entonces, el diodo también haría lo mismo con ese tipo de formas de onda, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, puedo limitar, puedo recortar partes del voltaje o puedo limitar también, ¿sí? Ahora, los diodos, al ser recortadores, pueden ir de varias maneras. Pueden ir en serie o pueden ir en paralelo. ¿Ok? ¿Y qué significa eso? ¿Sí? Bueno, pues nos dice, si lo coloco en serie, ¿sí? Pues ya, bueno, pues vámonos directamente ya al circuito, ¿no? Si lo pongo en serie, así va. ¿Qué tipo de señales? Ya dijimos, puedo recortar cuadradas, miren. Es decir, fíjense, tengo el semiciclo positivo y el negativo. Al ser un recortador en serie, ¿sí? Analicemos la entrada, ¿sí? Entra el positivo, ¿sí? Polarización. Entra el negativo, polarización inversa. No conduce, por lo tanto, el recorte sería en el semiciclo negativo. No solamente con las ondas cuadradas, sino que también con las señales triangulares sucede lo mismo, ¿no? ¿Sí? Semiciclo positivo, si lo analizo, en el semiciclo positivo tengo polarización y en el semiciclo negativo tengo polarización inversa y por lo tanto el recortador en serie se estaría llevando al semiciclo negativo, ¿no? Ok. Igual, si ponemos una onda senoidal, pues ya vimos que exactamente fue lo que acabamos de ver en nuestra aplicación de la fuente de voltaje. ¿Okay? ¿Hay alguna pregunta, muchachos, muchachas? Profe, creo poder regresarle un poco a la diapositiva anterior. Ok. Entonces es lo que les decía, varias formas de onda, ¿sí? Ya dijimos cuadradas, triangulares, diente de sierra, ¿sí? Y pues desde luego que senoidales, ¿no? Nos dice que no hay límites, podemos tener diferentes tipos de señales, no importa qué tipo de señal, o sea, el recortador se va a llevar
Mientras haya una señal que lo haga que lo polarice en inversa, pues dice, ¿sabes qué? Esto yo no lo voy a, lo voy a recortar, ¿no? Ok. Pero así como vienen en serie, pues resulta que también pueden estar en paralelo, ¿no? Ok, bueno, este otro circuito se le llama recortador con fuente en serie, ¿no? Entonces, fíjense aquí lo que sucede. Aquí se le pone una fuente de voltaje con esta polaridad, ¿sí? Vamos a hacerlo más grande, ¿sí? Y observen, ¿no? Entonces dice, mira, esta es la señal de entrada, ¿sí? Este es el circuito. El circuito está formado por 3 elementos y que tiene una fuente, no nos dice el valor, ¿sí? Pero se supone que por lo general esta de entrada es más grande que esta y tiene el diodo. Y tiene la salida, que en este caso es la carga. Esta carga es muy importante. Si no la tuviéramos, pues entonces, o sea, es aquí dice sobre este elemento que es la carga, estoy viendo la forma de onda de salida. ¿Vale? Ok, entonces aquí tenemos que hacer una malla. ¿Sí? Entonces hagan de cuenta que partimos desde cero. Entonces parto de cero. Cuando aquí tengo cero, aquí que tengo, ¿sí? Y entonces el voltaje empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer, ¿sí? ¿En qué momento creen que este diodo va a polarizarse en directo? ¿En qué momento creen que este diodo va a conducir? Si tiene adelante esa fuente con esa polaridad. ¿En qué momento creen que va a conducir? Pues bien fácil. Imaginen que este vale 2 y este vale 10. ¿En qué momento? Este vale 2 y este vale 10. ¿En qué momento este va a conducir? Cuando este le gana a este. Este empieza desde, imagínense, 0, punto 1, punto 2, 1, 2. Este vale 2, entonces ya llegan 2, menos 2, 0. Pero luego ya este ya empieza 2.1. Este ya pasa de 2. Cuando este ya pasa de 2 y le ganó a este, ¿sí? Entonces la entrada ya le ganó a la fuente y entonces este se polariza. Cuando este ya se polariza, conduce, ¿sí? Por eso aquí arriba, si se fijan, dice, mira, el voltaje de la fuente es la referencia, ¿sí? Cuando la entrada le gane a la fuente, entonces voy a conducir. Entonces aquí estoy haciendo una malla, estoy haciendo el voltaje de entrada menos la fuente, ¿sí? Entonces imagínense, tengo 10 menos 2, 8. ¿Cuánto va a valer este? Aquí está, miren. ¿Cuánto va a valer? Va a valer 8. ¿Cuánto lo recortó? Fíjense bien, ¿cuánto recortó? Le recortó 2 volts. Muchachos. Y no solamente le recortó 2 volts, sino que todavía aparte, cuando llega y cambia el semiciclo, este se va para acá y este se abre y entonces este se polariza en inversa y todo el semiciclo negativo no lo conduce. Entonces hagan de cuenta, ¿cuál es el resultado? Pues este chipote nada más de aquí arriba. Aquí están bien. ¿Sí? Entonces, no solamente recortó, sino que aparte también limitó la cantidad de voltaje de nuestra salida. Muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí se entendió? Muchachos. Muchachas. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí se entendió? Entonces, estos circuitos que son recortadores y limitadores hay que irlos analizando. Primeramente, cuánto voltaje tengo y cuánto es estas fuentes. Estas fuentes son las que me ayudan también. Entonces, fíjense aquí, recortó y aparte limitó. Este ya no vale 10, vale 8. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar con otro. Y entonces, dice, determine la forma de onda de salida, ¿no? Ok, entonces, pues analizamos, ¿no? Fíjense, nos dice, entra esta forma de onda que vale 10, más 10 menos 10. Entonces analizamos, en el positivo, ¿qué sucede? Alguien que me diga, en el positivo, ¿qué pasa? Voy en este sentido.
¿Qué pasa con la señal? Alguien que me diga, en el positivo, voy así. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al diodo? ¿Qué le pasa al diodo? Se polariza en inversa. En inversa. Si se fijan, dicen, ok, en este sentido, pum, el diodo pela. Ya, se desconecta y todo se va para la carga. Entonces, ¿qué significa? Mira, significa que el semiciclo positivo lo conduzco, ¿sí? Lo conduzco. ¿Vale? Y luego analicen, ahora ya, bueno, ya el positivo ya la hizo. Ahora me voy al negativo. Y cuando me voy por este lado, ¿qué sucede? Cuando me voy por este lado, ¿qué es lo que sucede? Polariza directa. Se polariza directa al diodo. Y entonces, si yo estoy midiendo sobre el resistor, ¿cuál es mi voltaje de salida? A ver, analicen. Voy así. Se polariza en directa. Si yo mido, si este está en paralelo con el diodo, ¿cuál es el voltaje de salida? Pues aquí está, compañeros. Punto 7. ¿Por qué punto 7? Alguien que me diga punto 7. Alguien que me diga por qué punto 7. Porque ese es el valor del de voltaje del diodo. El diodo, y si se fijan, sí, el resistor de carga está en paralelo. El resistor tiene el resistor tiene el voltaje del diodo. ¿Sí? Entonces, cuando este va en negativo, este se polariza y por eso me dice, ¿sabes qué? Yo aquí estoy midiendo menos 0.7. Por eso se ve esta rayita de abajo que me está marcando de menos 0.7. ¿Sí? Entonces, a eso vamos, ¿no? Dependiendo del circuito y de la posición, estos circuitos, por eso se le llaman recortadores, limitadores y sujetadores de voltaje, porque propiamente están modificando la forma de entrada. Bien, aquí está la forma de entrada. Vamos a ponerla. Aquí está nuestra forma de entrada y dicen, mira, esta es nuestra salida. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Muchachos? 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 No, profe. No, todavía no. Oh, profe. No, entonces, en este tipo de circuitos hay que primeramente ver nuestro circuito cómo está y qué forma de onda entra. Si es senoidal, si es cuadrada, si es rectangular, si es diente de sierra, ¿sí? Entonces, debo de ir analizando cada semiciclo. A ver, el positivo, ¿qué pasa? ¿Dónde está el diodo? ¿Qué sucede? ¿Sí? Y luego el negativo. Y luego, fíjense, aquí, ¿cuánto falta? Faltan 10, ¿verdad? Ok, entonces, tengo que analizar cada semiciclo. ¿Sí? Entonces me voy por aquí, ok. Luego por acá, paz. ¿Vale? Y tengo que analizar la posición del diodo. ¿Ok? Este es un ejemplo, este es otro ejemplo. Este es otro ejemplo. Este es con fuente. Hay que ver la polaridad. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ok? Vale, pues entonces vamos a continuar y vamos a ver pues otro ejemplo, ¿no? Entonces, está este ejemplo, ¿sí? Entonces, ustedes díganme cómo da la forma de onda de salida. ¿Sí? Fíjense cuánto vale. Este vale 16 y menos 16 y la fuente está, está en una conexión paralelo, vale 4 y el diodo va en este sentido. ¿Sí? Y me dice, quiero saber el voltaje que tengo entre el diodo y la fuente cuando entra esta señal. ¿Sí? A ver si quieren, analícenlo. A ver, analícenlo. Igual váyanse positivo y negativo. Ya tienen los valores 16 y 4. ¿Sí me escucharon, muchachos?
Sí, profe. Sí, ok. Sí, profe. Ok, a ver, empiecen, dejen, voy a abrir la puerta, alguien está tocando. Alguien que lo dibuje en su libreta y nos comparta pantalla. ¿Cómo van, muchachos? ¿Cómo van, muchachos? Ok, me voy a desconectar y vuelven a entrar, ¿eh? Me voy a desconectar y vuelven a entrar. Parece que ya se va a acabar el tiempo. Voy a poner el nuevo enlace, ¿ok? Sí, profe.